¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos avanzando en el estudio de esta serie de clases de discipulado para nuevos creyentes. Ahora nos encontramos en el módulo 2, en el tema 2, y espero que este tema sea de bendición para ustedes, tal como los temas anteriores que hemos venido compartiendo. Ahora vamos a hablar acerca de la oración. Pero déjame preguntarte, ¿cómo vas hasta ahorita? ¿Qué te ha parecido cada uno de los temas? Nos gustaría saber los comentarios. Escríbeme a mi correo german.ibma@gmail.com. ¿Tienes alguna duda? Puedes escribir también para poder responderte de manera inmediata. Recuerda que contamos con un seminario teológico bautista que te ofrece la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Puedes estudiar bachillerato en teología, que son 24 materias, o puedes estudiar licenciatura en teología, que son aproximadamente 48 materias. El primero se cursa en 2 años y lo cursas en un promedio de 6 materias por semestre, y el segundo se cursa en 4 años en el mismo promedio. Si no puedes venir a clases lunes, martes y jueves de 5:30 a 8 de la noche, puedes hacerlo en nuestro sistema a distancia, que es a través del audio. Hemos grabado las clases que se imparten en el aula, así que tú vas a aprender exactamente lo mismo que los alumnos que vinieron, que estuvieron aquí presentes, pero con la comodidad de que, de acuerdo a tu horario de trabajo o de escuela, de actividades, puedes estudiar desde tu casa, puedes escuchar los audios las veces que sean necesarias, y no estás obligado a cursar las 6 materias por semestre, puedes ir a tu ritmo, a tu distancia. Si gustas informes, puedes escribirnos a nuestros correos electrónicos para que podamos enviarte la información y podamos enviarte también la solicitud. Muy bien, recuerda que debes de tener tu Biblia a la mano, y es importante que tengas la palabra de Dios para que tú puedas verificar de primera mano qué es lo que estamos leyendo y que efectivamente es la Escritura. En esta ocasión, el módulo 2, el tema 2 se llama la oración. ¿Qué hace? Bueno, déjame decirte, hermano, hermana, que la oración es algo extraordinario, la oración es algo maravilloso. Y es algo que debemos de estar practicando todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración nos permite comunicarnos con Dios. A través de la oración podemos llegar hasta la presencia misma de Dios, a los cielos. Sabemos por la Biblia que su gloria llena toda la tierra, así que Él nos escucha donde nosotros estemos. Puede ser en este salón de clase, puede ser allí desde la comodidad de tu hogar, puede ser en el templo donde la iglesia se reúne. Puede ser, a lo mejor un día estás en el parque o vas a algún lugar solitario, subes a la azotea de tu casa, o incluso algún día estás postrado allí en tu cama enfermo o en el hospital. La palabra de Dios dice que nos escucha en todo lugar. La oración nos comunica directamente con Dios. Podemos llegar delante de su presencia y podemos hablar con Él. Quiero que observes el libro de Reyes, el primer libro de Reyes. Acompáñame por favor al Antiguo Testamento, y quiero que veamos el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 8. En este pasaje de la Escritura, hermanos, vamos a encontrar al rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre que tuvo la tarea, la bendición de poder construir el primer templo para Jehová el Señor. Nosotros sabemos por la lectura del Antiguo Testamento que la función principal del templo era un lugar de reunión en el que el pueblo de Israel, el pueblo judío, acudiera a llevar sus ofrendas y sus sacrificios. Esos sacrificios iban a permitir que el pueblo de Israel pudiera expiar sus pecados. Ahí llevaban sus corderos, llevaban sus palomas, los becerros, cada uno de los animales según la ofrenda que ellos iban a ofrecer, o los granos o los frutos, las primicias de las cosechas. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando el rey Salomón construye ese lugar, que entendemos también por la lectura de la Biblia que era un lugar muy hermoso, un lugar espectacular, imagínate, le llevó 7 años construirlo. Y la descripción que da la Biblia acerca de este lugar es un lugar muy hermoso, de una presentación extraordinaria. Nos vamos a dar cuenta que Salomón lo consagra más que como un lugar de sacrificios, lo consagra como un lugar de oración, como una casa de oración,
como un lugar a donde cualquier persona podía ir para alabar a Dios a través de la oración con la seguridad de que iba a ser escuchado. Bien, voy a leer, yo te invito a que tú en tu casa leas todo el capítulo porque seguramente va a ser de mucha bendición para ti. Yo en esta ocasión solamente quiero llevarte a algunos pasajes que, de acuerdo a los puntos que tienes allí en tus notas, están referenciados. Punto número 1, versículo 30. La palabra de Dios dice así, Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Está orando ya Salomón y dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo de Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, dice, en los cielos. Es maravilloso saber que cuando un cristiano ora, sus palabras no rebotan en la pared, no se quedan, no rebotan en el techo, no se quedan limitadas a las paredes. Yo podría en este momento levantar la voz y gritar, y seguramente las personas que van pasando alrededor o los vecinos de al lado van a poder escuchar mi voz. Sin embargo, no puede llegar más allá de unos cuantos metros. A lo mejor tengo la capacidad de gritar, pero si aún no pudiera, si yo estuviese enfermo, estuviese incapacitado para poder expresar, pues yo puedo en mi mente hablar y puedo dirigir mi oración a Dios con la confianza de que Él va a escuchar. Salomón dice que Dios tiene la capacidad de escuchar la oración que él y cualquier persona del pueblo iba a llevar a cabo en ese lugar e iba a llegar hasta el cielo. Es decir, es maravilloso saber que Dios inclina su oído cuando alguno de nosotros está dedicando el momento suficiente, el tiempo adecuado para poder orar y poder ir delante de su presencia y poder saber que Él nos escucha y que Él nos perdona también nuestros pecados, porque uno de los elementos que vamos a ver dentro de la oración es pedirle perdón a Dios todos los días. Entonces, nuestras oraciones, a través de la oración podemos llegar hasta el cielo mismo, a la presencia de Dios. Él nos escucha sin ningún intermediario, podemos hablar directamente con Él. Y bueno, me refiero sin ningún intermediario porque no tengo yo que decirle mis palabras a alguien y ese alguien se las dice a Dios. Es en ese sentido. Sabemos que llegamos a Él a través de Cristo Jesús. El punto número 2, versículo 32. Dice así la palabra de Dios: tú oirás desde el cielo y actuarás. Esta parte me gusta mucho. Dice: y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciéndole caer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Dice: tú oirás desde el cielo y actuarás. A lo mejor uno de mis hijos viene y me dice: oye papá, mira, yo quiero decirte esto y esto, quiero que me ayudes. Y yo le digo: ah, sí hijo, está bien. Y doy la media vuelta y me voy. O a lo mejor puedo incluso darle la espalda o simplemente hacer caso omiso de la petición que Él me ha planteado. Pero Dios es alguien que escucha nuestra oración y que actúa. Eso es algo muy bonito porque a través de nuestra oración logramos que Dios actúe a favor de nosotros, que conforme a su gracia, conforme a su voluntad, de acuerdo a su majestad, según su misericordia, Él va a actuar en la circunstancia o las circunstancias que nosotros tengamos. Si estamos enfermos, si estamos afligidos, si estamos preocupados, si tenemos algún problema, si estamos pasando por una prueba, si tenemos alguna situación difícil, tú puedes estar seguro que Dios va a actuar. No importa. De hecho, no importa lo pequeño o lo grande, a todas las cosas que nosotros tenemos en la vida, tenemos que aprender a llevarlas a Dios en oración. Punto número 3, versículo 34. Dice: tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Tú oirás en los cielos y perdonarás.
Entonces, cuando yo oro a Dios, según el versículo 32, Él escucha en el cielo. El versículo 30, perdón. Según el versículo 32, Él va a escuchar y va a actuar. Y según el versículo 34, Él va a escuchar y yo puedo estar seguro que si yo le he pedido perdón por mis pecados, Él me va a perdonar. Esto es bien importante porque cuando el cristiano peca, ya no pierde su salvación, pero pierde su comunión con Dios. Lo vamos a ver más adelante en otra lección. Y entonces si yo he cometido un pecado delante de Dios, pequeño, grave, sencillo o de grandes dimensiones, según los humanos a veces hemos aprendido a calificar los pecados, aunque delante de Dios el pecado es pecado, yo puedo ir con mi Señor con la confianza de que Él me ha perdonado mis pecados. Eso es algo bien importante. Porque vemos cristianos o hay cristianos que pecan y se apartan de Dios porque dicen, es que yo creo que Dios ya no me va a perdonar este pecado. O han pedido perdón a Dios, pero todavía tienen la carga en su corazón y no están seguros de que Dios les haya perdonado. Dicen, es que yo no sé si yo no me siento digno de estar delante de Dios porque he pecado, porque le fallé y yo creo que ya no puedo seguir adelante, ya no debo de seguir adelante. No, hermano, tú y yo cuando oramos, nos arrepentimos en nuestro corazón, podemos estar seguros de que nuestra oración llega a los cielos, de que Dios va a actuar y que Dios va a perdonar cualquier pecado para que nosotros podamos mantener nuestra comunión con Él. Estos versos que acabamos de leer, hermano o hermanos, son solamente 3 ejemplos de otros más en este capítulo que tú tienes a la mano. Por eso yo te pido que tú leas con mucho cuidado allí en tu Biblia después de tomar esta clase. Date un tiempo y de verdad te animo a que leas todo el capítulo 8 y te des cuenta de todos los momentos importantes y hermosos, porque podía ir el extranjero, podía ir el pobre, podía ir el rico, podía ir cualquier persona, porque Dios no hace acepción de personas. Salomón estaba seguro de algo: Dios escuchaba su oración. Y ustedes y yo podemos estar seguros de que Dios escucha nuestra oración. A través de la Biblia, hermanos, siempre los hombres y las mujeres de Dios tenían la misma convicción respecto a sus oraciones. Quiero que me acompañes ahora al libro de los Salmos. Y quiero que veamos también algunos ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos en el libro de los Salmos. Inciso A, el Salmo 65:2. El Salmo 65:2. Si no estás familiarizado todavía con la Biblia, el libro de Salmos está un poco más adelante del libro de Reyes. El libro de los Salmos, capítulo 65, versículo 2. Te habrás dado cuenta que en cada una de las lecciones que estamos tomando, una vez que hago la referencia a las citas, doy tiempo suficiente para que tú puedas encontrar el pasaje y puedas leerlo juntamente conmigo. Incluso si estás solo, si estás acompañado, acompañada, hermana, lee en voz alta conmigo para que tú misma estés escuchando la palabra de Dios que lees. Salmos capítulo 65, versículo 2, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vamos a darle lectura. Dice así el Salmo 65, 2. Dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Toda persona puede ir con Dios con la confianza de que Él escucha la oración, sea creyente o no creyente, sea cristiano o incrédulo. Toda persona tiene la confianza de poder ir con Dios y saber que Él va a escuchar la oración. Sí, hermanos, porque hay ocasiones que he conocido personas cristianas que dicen: es que Dios no escucha la oración del inconverso. No, esto no es así. Dios es un Padre de misericordia, Dios es bueno y Él escucha la oración. Quiero pensar y tengo la convicción personal de que cuando nosotros, sus hijos, oramos, Él se agrada y quizás con mayor atención escucha nuestra oración. Pero la realidad es que la palabra de Dios dice que toda carne puede ir a Dios, y Dios en su gracia no solamente escucha, sino que también actúa con el propósito de que estas personas que aún no han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal hagan conciencia en su corazón de
de que a pesar de sus pecados, a pesar de la vida que llevan, a pesar de la lejanía de Dios, Él los escucha y entonces quiere atraerlos hacia sí mismo, porque Dios envió a su Hijo a morir por todo el mundo, hermano. Entonces, cuando tú quieres confortar a algún amigo, algún familiar o alguien que no quiere tener nada que ver con Dios y sin embargo está en una gran necesidad, tú le puedes decir, tú lo puedes invitar a que en un acto de humildad y de sincera búsqueda de Dios vaya con Él y llore, y Dios lo va a escuchar, porque a Él vendrá toda carne, dice el salmista, y tú lo oirás. Dice el Salmo 6:9, vamos a retroceder aquí mismo en el libro de Salmos, pero ahora al capítulo 6, versículo 9, y vamos a ver la misma convicción que tiene el salmista David. Dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y este pasaje de la Biblia contiene varias ideas importantes. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Síguenos con las notas y ve respondiendo, ve complementando los versos que tú tienes. Estamos en el punto 1, en el inciso B. Ahora bien, no solamente es importante que Dios escuche nuestra oración, sino que Dios reciba nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración de todas las personas. Pero hablemos de ti y de mí, hermano. Imagínate que tú y yo somos creyentes, que no nos hemos preocupado por nuestra vida cristiana. Somos cristianos rebeldes, mentirosos, pecadores, inmaduros. Tenemos meses o tenemos años en el Señor, pero seguimos siendo los mismos niños. Seguimos teniendo el mismo comportamiento infantil. No hemos crecido. Dios no se agrada de nosotros, hermano. Y aunque ciertamente Él escucha nuestras oraciones, llega el momento en que Él no las recibe, no las atiende. ¿Por qué? Porque Él no puede estar de acuerdo en estar bendiciendo, en estar escuchando, atendiendo las oraciones de un creyente como nosotros. Quiero que tú pienses, hermano, si tú eres padre de familia o eres hijo de familia, en tus padres o en tus hijos. Imagínate un hijo que es rebelde, que no obedece, que no hace sus deberes, que no hace la tarea, que no está cumpliendo con sus trabajos escolares, que no obedece cuando sus padres le mandan alguna instrucción, alguna orden, pero viene y quiere pedir algo, quiere lograr un permiso, quiere que le compres algo. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a escuchar su petición, pero la vas a recibir, la vas a atender? Pues no. ¿Por qué? Porque le vas a decir: oye, hijo, ¿cómo puedes venir conmigo a hacer ese tipo de peticiones cuando yo te he pedido que tú hagas una serie de cosas a través del tiempo y tú no has hecho nada? ¿Te das cuenta? Sin embargo, David sabía que Dios había oído su oración y que la había recibido, que era del agrado de Dios. Y nuestras oraciones deben ser del agrado de Dios. Y son del agrado de Dios no por la cantidad de palabras que decimos, no por lo bonito que hablamos, no porque soy el pastor, porque soy una persona nueva en la iglesia. No, son del agrado de Dios porque son palabras que salen de la boca de un hijo suyo que es obediente, que está haciendo su voluntad. También quiero que veamos un aspecto más. Estamos viendo que a través de la Biblia existe la misma convicción, y ya lo vimos, por ejemplo, en el salmista, punto número 1. Ahora 2, vamos al Nuevo Testamento y vamos a hablar de un hombre llamado Zacarías. Y vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. En el Nuevo Testamento está el Evangelio de Lucas, y allí vamos a encontrar la vida de un hombre llamado Zacarías en el capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos indica en este pasaje de la Escritura. Dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora bien, en el contexto en el que está este pasaje de la Biblia, oír, dice: tu oración ha sido oída, no significa que hasta este momento Zacarías ha sido escuchado. Déjame decirte que Zacarías era un sacerdote y él era casado, pero por lo que dice la Biblia,
él ya era un anciano, ya era una persona de edad avanzada, y él hasta ese momento todavía no había tenido la bendición de la paternidad. Su esposa era estéril y habían pasado los años y no habían logrado concebir un hijo en el vientre. Pero Dios en su y entonces Zacarías, entendemos aquí, él llevaba mucho tiempo orando. Seguramente siempre que le tocaba entrar al templo a ofrecer el servicio, porque desde la época de David los sacerdotes se habían ordenado en grupos, para que según ese grupo era el tiempo que les tocaba entrar al templo y ofrecer el sacrificio. Y entonces cada que Zacarías entraba al templo, él elevaba sus oraciones delante de Dios, y yo creo que lo hacía también en su casa, pero especialmente en el templo, porque el templo era un lugar de oración, y oraba al Señor y decía: Señor, yo estoy aquí sirviéndote y me siento contento, Señor, y te doy las gracias. Y recuerda, Padre, que yo tengo una oración, tengo una petición delante de ti. Hace muchos años, Señor, yo te vengo pidiendo que tú me concedas un hijo. Y Dios, en su soberanía, había decidido no responder todavía esa oración. Pero cuando llegó el momento, Él le envía un ángel. Y en este caso, en el de Lucas capítulo 1, versículo 13, el ángel le dice: tu oración ha sido oída, es decir, ha sido respondida. Ha llegado la hora en que tú recibas la respuesta de parte de Dios. Y Dios dice que tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y ese hijo se va a llamar Juan. ¿Y qué crees, hermano? Ese hijo era Juan el Bautista. Así que Zacarías no iba a ser padre de cualquier hijo, no iba a ser un niño común, iba a ser un hijo especial, iba a ser el hombre que iba a preparar el camino para que Jesucristo se diera a conocer. La palabra de Dios había profetizado que vendría un hombre que anunciaría un mensaje, que prepararía el camino para que Jesucristo empezara una predicación pública. Es maravilloso, había valido la pena esperar, porque iba a tener un hijo especial. Hermano, no te preocupes si tú y yo tenemos mucho tiempo orando al Señor y tenemos una petición y ha pasado un día, 2 días, un mes, un año, 2 años. Yo personalmente tengo una petición delante de Dios que ya son casi 30 años, hermano, y aún Dios no ha respondido a esa oración como yo le he pedido. O quizás, ¿verdad?, Dios ha respondido de una manera distinta y diferente o mejor. Hermanos, Dios, ¿verdad?, había escuchado la oración de su siervo Zacarías y sabía que tenía un tiempo adecuado. El tiempo adecuado es el tiempo de Dios, hermano, no es el tuyo, no es el mío. A veces a nosotros las cosas nos surgen para mañana, el cuarto para las 12, decimos en México. Es una expresión que implica a una hora fija, a una hora determinada, y si a esa hora no ocurren las cosas, entonces decimos: es que Dios no me ama, Dios no me escucha, ¿qué estoy haciendo mal? Si yo voy al templo, yo leo la Biblia, yo asisto a la iglesia, yo sirvo en un ministerio, yo predico la palabra, yo evangelizo, yo soy un cristiano que sobresale. Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? No, Zacarías no se quejó. Él iba con Dios y él clamaba al Señor, y el Señor le dio lo mejor. Porque ¿sabes una cosa? Las respuestas de Dios siempre serán mejores de lo que tú y yo esperamos. Yo tengo una petición hace casi 30 años delante de Dios, y esa petición es una petición particular. Pero alrededor de esos 27 años o 28 años que tengo ya específicamente pidiéndole al Señor, Él ha mostrado tantas bendiciones, Él ha mostrado tanta gracia, Él ha mostrado tantas cosas en mi vida, que yo no puedo quejarme, hermano. Yo no puedo quejarme. Incluso yo deseo seguir pidiéndole a Dios, porque es una petición que no tiene que ver incluso con mi persona, tiene que ver con otra persona. Pero yo sé que Dios en su momento, si Él así lo quiere, va a responder en la necesidad, porque es una necesidad de una persona, y si no, Él seguirá dándole las fuerzas y el ánimo y la fe suficiente como para que pueda seguir adelante. Y entonces quiero que veas que lo que Dios
tiene para nosotros siempre es mejor. Lo importante es que tú y yo estemos orando, que nos mantengamos en esa posición o en esa perspectiva, siempre llevando nuestras necesidades delante de Dios. Punto número 3. Hablemos de Cornelio. Cornelio es un hombre, un centurión, del cual el libro de Hechos capítulo 10 nos habla. Hechos capítulo 10 versículos 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio, hermanos, era un hombre impío. Incluso no era judío, era un centurión. Y sin embargo, Cornelio era un hombre que había en algún momento de su vida, no sé por influencia de quién, había aprendido a orar. Era un hombre bueno, incluso era un hombre que hacía limosnas, es decir, que daba ayuda a los pobres. Era un hombre que se preocupaba, que pensaba que a través de sus actos él iba quizás a lograr alguna cosa buena, y él lo hacía con un buen corazón, con una buena intención. Y lo resalto porque la palabra de Dios dice que cuando Cornelio está orando, ocurre algo. Él tiene una visión, él ve un varón con vestido resplandeciente, y ese varón le dice que los actos que él ha estado haciendo han sido vistos por Dios. Ahora bien, quiero que entendamos que la oración de Cornelio no fue escuchada por las limosnas que él hacía. No, tengamos mucho cuidado. Ya vimos en la lección de la salvación que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Lo que este hombre está haciendo es que de alguna manera él había aprendido que orar a Dios era algo bueno, y él lo hace. Y él cree como bueno también ayudar con sus bienes a los pobres, y lo hace. Y Dios dice, oye, he visto eso, está bien, qué bueno. Pero sobre todo, lo que va a resaltar en este hombre es que él tiene una necesidad de buscar a Dios, y lo hace en oración de una forma en la que Dios lo escucha, porque hay un corazón sincero que lo está buscando. Cornelio pudo no haber hecho ninguna limosna, haber dado ninguna limosna, pero en su corazón hay una convicción, hay un deseo de buscar a Dios, y Dios lo escucha porque a él vendrá toda carne, dice el libro de Salmos, y él lo va a escuchar. Lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? Es algo muy hermoso e importante. Y entonces, si tú lees la historia de Cornelio, el Señor manda a Pedro le predica, y él acepta a Jesucristo como su Salvador personal, porque él ya estaba buscando a Dios. ¿Sabes una cosa, hermanos? Hay mucha gente que está realmente buscando a Dios, y quizás lo está haciendo de manera equivocada, haciendo buenas obras, pero si en su corazón está buscando a Dios en oración, Dios va a mandar a alguien para que le hable la palabra. Quizás ese alguien eres tú, hermano, o soy yo, para que crea en Cristo Jesús. Punto número 2. El tema que estamos estudiando en esta ocasión, nos encontramos en el módulo 2, la oración. El punto número 1 se llama ¿qué hace? La oración nos acerca personalmente con Dios. Hace que Dios nos escuche, que Dios actúe, que Dios oiga, que Dios nos responda. Hace que tengamos una comunión más personal con Dios. 2. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo se ora? Bueno, no hay una fórmula para orar. Esa es la realidad. No es repetir siempre las mismas oraciones o rezar como se ha enseñado en muchas ocasiones. Simplemente la oración es hablar con Dios, es platicar con Él, es hablarle con confianza, con la confianza que tú le hablas a un amigo, a un padre, a un hermano, a una persona, con la seguridad, con la convicción de que Él te va a escuchar. Me ha tocado, he vivido experiencias en las que he ido a hogares en las que no hay personas creyentes, con el propósito de compartir la palabra de Dios, y hago una oración, y al final alguno de los miembros me dice, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Le digo, sí, con mucho gusto. Y me dicen, apúnteme la oración que acaba de hacer, es que está bien bonita,
para que yo la pueda repetir todos los días. Y yo le digo, no, la oración es algo que surge del corazón. Si usted ora a Dios desde su corazón y sus palabras son sinceras ante Dios, no importa las palabras que usted diga, ore a Dios. Hay personas que me dicen, es que pues enséñame a orar. ¿Qué le digo a Dios? Lo que usted le quiere decir. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Habla con Dios y díselo, como tú se lo expresarías a un amigo. No rebusques, no uses palabras que no sean tuyas. A veces escuchamos orar a un hermano y decimos, qué bonito, esas palabras que dijo el hermano son muy bonitas. Y entonces de repente tú te das cuenta que hay hermanos que están orando con las mismas palabras de otros hermanos porque le parecieron bonitas. No te apropies de palabras, no te apropies de frases, no te apropies de pensamientos de otros. Los tuyos son importantes para Dios, también son importantes para Él y también los va a escuchar. Ahora bien, si bien es cierto, no hay una fórmula para la oración, sí la oración, según la palabra de Dios, debe de considerar por lo menos 5 cosas que con base en la Escritura vamos a examinar en este momento. Punto número 1. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vamos a retroceder hasta el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Los vecinos del templo de nuestra iglesia tienen como 10 perros. Y en esta ocasión creo que los han sacado a la calle y tenemos un coro de perros. Así que todo está planeado, hermanos. No se preocupen que no piensen que los perros están tratando de interrumpir. Lo que pasa es que es el fondo musical. Así que espero no les distraiga demasiado. En Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Los discípulos querían aprender a orar y el Señor les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta allí, hermanos. La oración debe, en primer lugar, inciso A, dirigirse al Padre. La Biblia nos dice que cuando nosotros oramos debemos de dirigirnos directamente a Dios. Quizás para ti o para mí esto no significa nada, porque crecimos en una cultura en la que conocimos que nosotros podemos orar a Dios como Padre, pero los judíos no estaban acostumbrados a esto. Ellos no creían que podían tener una relación estrecha y sobre todo directa con Dios si no era a través de sus sacerdotes, es decir, de quienes ofrecían los sacrificios. Pero Jesucristo les va a decir a sus discípulos que ellos pueden orar directamente a Dios y que además lo pueden llamar Padre, es decir, deben de pensar que ellos pueden tener con Dios una relación tan cercana, tan estrecha con Dios como la tenían con sus propios padres terrenales. La Biblia nunca nos enseña que debemos orar al Espíritu Santo. Desafortunadamente hay muchas iglesias cristianas, hay muchos cantantes cristianos, hay muchos predicadores cristianos que oran al Espíritu Santo y motivan a sus congregaciones a orar al Espíritu Santo. Esto no es así. La Biblia nos dice que la oración se dirige al Padre. Inciso B. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Vamos a adelantar un poco más y vamos a llegar al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Inciso B, la oración debe pedirse en el nombre de Jesucristo. Nosotros vamos al Padre por la intercesión de Jesucristo, porque Él es el único camino que nos lleva al Padre. Inciso C, Judas, versículo 20. Judas es un libro muy pequeño que está exactamente antes de Apocalipsis. Y dice el versículo 20, no tiene capítulos, o tiene nada más un capítulo. Versículo 20. Pero vosotros, amados,
edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Inciso C. La oración debe hacerse bajo la guía del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, dice Judas, orando en el Espíritu Santo. Por cierto que este Judas es el medio hermano del Señor Jesucristo. Es la persona a la que lamentablemente hoy en día muchas personas católicas están celebrando cada día 28 como San Judas. Es un error adorar a los ídolos. Es un error adorar a este hombre. Si tan solo se tienen la oportunidad de leer estos 20 versículos que él escribió en esta epístola, se darían cuenta que él nunca pide que se le adore. Él es un siervo de Jesucristo. Él nos lleva a adorar a Jesucristo, pero él no es un intermediario. Y él lo que nos está diciendo es que cuando nosotros oramos debemos hacerlo en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, si tú recuerdas en la lección 2, cuando vimos qué ocurre cuando somos salvos, dijimos que el Espíritu Santo viene y nos hace clamar ¡Ah, Padre! Porque cuando el Espíritu Santo entra al corazón de una persona como resultado de la salvación, porque cuando somos salvos somos bautizados en el Espíritu Santo nos motiva a orar, a buscar a Dios. Antes nos acordábamos de Dios cada que teníamos una necesidad, cada que teníamos un problema. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo en nosotros provoca el anhelo, el deseo, e influye en nosotros y nos ayuda también. Porque dice la palabra de Dios que intercede por nosotros, que nos ayuda, que nos motiva. Entonces la oración es al Padre en el nombre del Hijo, motivados o influenciados por el Espíritu Santo. También vamos a 1 Juan capítulo 5 versículos 13 y 14. Vamos a retroceder a Juan. 1 Juan capítulo 5 versículos 13 y 14. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración debe someterse a la voluntad de Dios. Siempre debemos de tener en cuenta que lo que nosotros pedimos debe de ocurrir conforme a la voluntad de Dios. Señor, yo voy a ir a una entrevista de trabajo al rato y yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, me permitas hallar gracia delante de la persona que me va a entrevistar. Si es tu voluntad que yo pueda ser contratado en esa empresa, y si no, Señor, tú sabrás a dónde me vas a llevar y cuál es el momento adecuado. Porque muchas veces oramos: Señor, yo quiero lograr ese trabajo, y yo por fe voy a declarar que ese trabajo es mío y lo voy a tener. Hermano, es un error. Declarar no es bíblico. Hoy en día, desafortunadamente, hermanos, una enseñanza pagana ha entrado a la iglesia. Porque una enseñanza pagana dice que lo que tú declares con tus palabras se hace realidad. Una enseñanza pagana que procede, por ejemplo, de un pensamiento como es El Secreto. Hay un libro que se llama El Secreto, que dice que tú debes de declarar cualquier cosa, porque alguien, quien sea, alguien en el universo te va a escuchar y te va a responder. Lo que tú declares con tus palabras tiene poder y es realidad. Y entonces esa enseñanza pagana ha entrado a la iglesia, y los cristianos hoy oran así: y yo declaro fe. Y nada más porque dicen en el nombre de Jesucristo creen que ya es bueno. Y yo declaro que tienes ese trabajo. Yo declaro que recupero a mi familia. Hay un canto de una persona, hermanos, que se apellida Amancio, que suena muy bonito el canto. Y yo declaro, ¿verdad? Y yo le arrebato a Satanás a mi familia. Y yo le arrebato las bendiciones que me ha robado. Y yo arrebato y arrebato. Y yo declaro y declaro. Y yo ato a Satanás. Y yo te declaro felicidad. Eso es un error. Eso no es bíblico. Y ahora decimos que somos cabeza y no cola, dicen otros. Eso no es bíblico. Sí hay una expresión en la Biblia donde Dios dijo que iba a ser de su pueblo cabeza y no cola. Pero si tú lees ese pasaje de la Biblia, ese pasaje traía una
una condición. Si el pueblo de Israel vivía una vida de obediencia, de santidad, de entrega, de dedicación, de fe, Dios iba a hacer de ellos cabeza y no cola, es decir, los iba a bendecir. Así que, hermano, ten mucho cuidado en cómo oras, ten mucho cuidado en cómo te diriges a Dios. Declarar no es bíblico. Nuestras palabras no tienen ningún poder. La oración, hay gente que dice es que la oración tiene poder. No, la oración no tiene ningún poder. Quien tiene poder es Dios. Es distinto. La oración no tiene ningún poder. Nosotros oramos a alguien que tiene poder, que es todopoderoso, que es el Señor del cielo y del universo. Es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Y cuando oramos al Padre en el nombre del Hijo, bajo la ayuda del Espíritu Santo, sometiéndonos a su voluntad, no a nuestros decretos, sino a la voluntad de Dios, entonces Dios va a obrar conforme a su voluntad y nosotros vamos a ser felices. Hoy en día hay cristianos que son muy infelices porque Dios no les ha dado lo que ellos han querido, porque se les ha olvidado que la oración es conforme a la voluntad de Dios. Ah, es que yo te pedí que me dieras ese carro, yo te pedí esa esposa, yo te pedí ese novio, yo te pedí ese trabajo. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, no se frustran porque no entraron a la secundaria, a la preparatoria o a la universidad que querían? Es que yo le dije a Dios que quería la preparatoria número 6. Yo le dije que quería la universidad, yo le dije y Él no me dio nada, yo ya no quiero saber nada de Dios. No es así. Señor, yo voy a hacer un examen de admisión. Y en mi corazón, Señor, yo quiero la secundaria que está en tal lugar y que se llama tal lugar. Señor, si es tu voluntad, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú me permitas entrar a ese lugar. Señor, pero si tú tienes algo mejor para mí, Señor, dámelo, porque tú siempre tienes algo mejor para mí. Yo he visto jóvenes en nuestra iglesia, hermanos, sufrir porque no se han quedado en la escuela. Y he batallado diciéndoles que Dios les ha llevado a un lugar bueno. Allí van a tener amigos, allí van a conocer maestros. Y con el paso del tiempo les preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, muy bien, bien padres, que mire, que mis amigos, que... ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas cómo estabas cuando entraste a la escuela? ¿Estabas enojado con Dios? Bueno, sí, es que yo pensé, bueno, la voluntad de Dios muchas veces, hermanos, dice Dios, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. El cristiano es una persona feliz y contenta cuando se somete a la voluntad de Dios. Muy bien. Inciso E. Lucas capítulo 18, versículo 1. Quiero que observes este pasaje de la Biblia en el Evangelio de Lucas. Está hablando el Señor Jesucristo y Él está enseñando respecto a la oración un aspecto más. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración debe realizarse siempre y no desmayar. Hermanos, no desmayen. ¿Qué significa orar siempre? Si tienes ganas, ora, y si no tienes ganas, también. Si estás fortalecido, ora, y si estás cansado, también. Si estás con todas tus fuerzas, ora, y si estás muy cansado, también. Si tienes salud, ora, y si estás enfermo, también. La oración debe de hacerse siempre y no desmayar, no retroceder. Hermano, dicen algunas iglesias que Satanás estorba nuestras oraciones. Por eso algunos cristianos dicen que hablan en lenguas. Hoy el hablar en lenguas no existe, hermanos. No es algo bíblico. Pero dice, yo conocí una persona que decía que hablaba en lenguas, un idioma angelical, para que Satanás no estorbara sus oraciones. Y yo le dije, ¿qué? ¿Estás diciendo que Satanás ha estorbado todas las oraciones de 36 años de vida cristiana que tengo porque yo nunca he hablado en lenguas? Estás en un error, estás equivocada. Satanás no tiene el poder, hermanos. Satanás no tiene el poder de estorbar la oración del justo. Él mismo necesita pedirle autorización a Dios para tentar a uno de sus hijos. Dios es Dios, hermanos, es poderoso. Él es el Señor y Él nos escucha. Así que cuando tú oras, cuando nosotros oramos, debemos de hacerlo sin ningún temor, con la confianza
que dijo Salomón, nosotros podemos orar a Dios y las puertas de los cielos van a ser abiertas cuando nosotros con un corazón sincero vamos al Señor. Cuando oramos al Padre, cuando pedimos en el nombre de Jesucristo, bajo la ayuda del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y cuando oramos siempre y no desmayamos. La mayoría de los cristianos, hermanos, no sabemos orar al principio de nuestra vida cristiana, pero con el tiempo y con la práctica aprenderemos a disfrutar de esos momentos que usamos para platicar con Dios. Para empezar, hermano, es bueno que tú ores a la hora de la comida, al momento de que te acuestes, cuando te levantes. Pero, hermanos, con el paso del tiempo debes de dedicar tiempo suficiente a la oración. Yo te recomiendo por lo menos 1 hora al día que tú ores para que tú lleves tus peticiones delante del Señor. Punto número 3. ¿Qué considerar? Estamos hablando acerca de la oración. ¿Has escuchado hablar de la mano de la oración? Es una ilustración en la que, en virtud de que la mano tiene 5 dedos, hay 5 elementos que considerar y nos permite recordar cada uno de ellos. Normalmente las personas cuando oramos, hermanos, cometemos un error. Básicamente oramos para pedir y también para pedir. Y Señor, yo te pido y al final te pido. No. La palabra de Dios nos enseña que hay cosas que nosotros debemos de considerar cuando oramos. Así que como un método de aprendizaje, yo te sugiero que siempre que tú ores en tus devocionales personales, consideres los 5 elementos que vamos a mencionar en primer lugar. Primero que nada, que no te olvides de la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar, hermano, es honrar a Dios por sus atributos. Porque Él es santo, porque es justo, porque es misericordioso, porque es eterno, porque es perdonador, porque es todopoderoso. Jesús dijo, cuando ustedes oren van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y santificado es decir, sea adorado. Señor, yo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche oro a ti, Padre, y te doy las gracias porque hoy tú fuiste misericordioso conmigo. Señor, gracias porque me salvaste de ese incidente. Gracias porque me llevaste y me trajiste con bien. Te adoro porque tú eres bueno, porque todo lo puedes, porque tú estuviste conmigo cuando yo entré a la cita médica, cuando escuché esa mala noticia, Señor, porque tú eres misericordioso. Adora a Dios, hermano. Cuando el cristiano se acostumbra a adorar a Dios, su alma, su espíritu se fortalece porque se recuerda a sí mismo con quién está hablando, con el Dios de todo el universo, con el Creador de todo. Adorar a Dios fortalece nuestra fe. Punto número 2, la confesión. Confesar es reconocer nuestros pecados, es pedirle perdón a Dios. Ya los pecados que cometemos ahora como creyentes no nos condenan, hermano, pero sí rompen nuestra comunión con Dios. Y todos los días, no acumules los pecados, que no sea como la Lotería Nacional en México, más lo que se acumule esta semana, dicen en sus comerciales. No, todos los días, un pensamiento, una palabra, una actitud. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento había un sacrificio por hierro? Es decir, tú ofreces un sacrificio por si pecaste y no hiciste algo, por si pecaste e hiciste algo que no te diste cuenta. No sé si te ha pasado, hermano, pero a veces tenemos actitudes que no nos damos cuenta. Y viene ese compañero de trabajo y dice, oye, ¿qué tienes? Y tú le preguntas, ¿por qué? Es que le contestaste muy feo. ¿A quién? A tal persona. Ay, no me digas, sí, no, pues la verdad no me di cuenta. Oye, pues si no te fijaste cómo incluso así como que se encogió, como que se agachó, velo y está un poco sentido contigo. No, yo no me di cuenta. Bueno, eso es un pecado. Pide perdón a la persona, pide perdón a Dios. Acción de gracias es agradecer a Dios por lo que nos ocurre. Gracias porque fuimos al trabajo, porque la familia está bien, porque tuvimos comida, porque tenemos abrigo, porque llovió, porque hace calor, porque hubo mucho aire, porque te caíste en la calle y ya pudiste llegar a tu casa. No lo sé. Intercesión. Yo comenté hace un momento que procures dedicar por lo menos 1 hora de tu tiempo para orar con Dios. Y tú puedes pensar, 1 hora, ¿qué voy a hacer en 1 hora? Bueno, en 1 hora tú puedes hacer algo muy importante. Yo te recomiendo que te acerques con tu pastor y dile, pastor, ¿me podría regalar una lista de todos los miembros de la iglesia?
En nuestra iglesia son casi 200 personas, de los cuales como 120, 130 son miembros bautizados. Los demás son adolescentes, son niños o son personas que están aquí con nosotros. Y yo los tengo seleccionados en un archivo por familias. Y me da gusto que hay hermanos que sé que oran, se han acercado conmigo. Yo les doy una lista de familias. Si tú te propones orar por lo menos cada día por 2 familias de la iglesia, tú vas a estar intercediendo por tu iglesia. En 30 días vas a orar por 60 familias. ¿Hace cuánto que no oras por las familias de la iglesia? Por tu pastor. ¿Sabes que los pastores también tenemos grandes necesidades? Que también pasamos por momentos de dificultad. Nosotros los pastores normalmente no acostumbramos manifestar públicamente nuestras peticiones o nuestras cargas. Más bien estamos acostumbrados a escuchar las cargas de las iglesias, de las congregaciones. Nosotros vamos con Dios, pero también queremos saber que alguien está intercediendo por nosotros y ese alguien puede ser tú. Ora por tu pastor, ora por los predicadores de tu iglesia, por los que tocan los instrumentos musicales, por quienes están a cargo de la dirección o de los diferentes ministerios, de las células, de los hogares de oración, qué sé yo. Si tú intercedes por lo menos por 2 familias con un promedio de 5 miembros, estarás dedicando un par de minutos por miembro. 2 familias serían 10 minutos por una familia, 10 minutos por otra familia, son 20 minutos, 10 minutos por tu propia familia, son 30 minutos, y 20 minutos por tus peticiones, ya son 50 minutos. Y 10 minutos puedes dedicarlos a orar, para alabar a Dios, para honrar, para reconocer su nombre, para glorificarlo. ¿Te das cuenta? Para darle las gracias por lo que Él te ha dado. Es importante que intercedes. 5. Súplica. Vamos a repasar. Confesión, acción de gracias, adoración, confesión, acción de gracias, intercesión y finalmente súplica. ¿Qué implica la súplica? Orar por ti. Si tú te acostumbras a dedicar por lo menos 1 hora de tu tiempo a la oración y te dedicas a interceder realmente por las familias. Ahora, yo decía promedio 2 minutos por persona, 10 minutos por familia, pero honestamente 10 minutos es muy poco para orar por una familia. Pero estoy apelando a que estás empezando a orar. Estoy apelando a que tú te acerques con esa familia y le digas: oye hermano, fíjese que yo en la semana voy a orar por su familia. Yo tengo una lista de familias de la iglesia y esta semana me toca orar por usted. ¿Hay algo por lo cual le gustaría que yo orara por usted? ¿Te imaginas qué maravilloso sería que eso pasara en tu iglesia, en nuestra iglesia? Y te va a pasar que tú te vas a dar cuenta que en ciertos momentos tú vas a orar por todas las personas y se acabó tu tiempo de oración porque tenías que ir a la escuela, tenías que ir a trabajar, tenías que continuar con tus quehaceres y ya no oraste por ti. Y dices: híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? No oré por mí. Hermano, no te preocupes. Dios sabe tus peticiones. Nosotros no oramos para informarle a Dios. Dios ya lo sabe. Oramos para recordarnos a nosotros mismos que hay alguien con quien podemos desahogarnos con la seguridad de que nos está escuchando, de que va a actuar, que nos va a ayudar porque nos ama y es Dios. Así que si en alguna ocasión no te da tiempo de orar por ti, hermano, no te preocupes. Te voy a decir una cosa: entre más te dediques a orar por otros y menos por ti, es menos factible que te deprimas. Porque uno de los problemas elementales de la depresión es pensar en nosotros mismos. Es que yo sufro, yo estoy enfermo, yo no tengo trabajo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me hace caso, yo y yo. El yoísmo es una de las causas que nos llevan a la depresión. Pero cuando nos preocupamos por los demás, intercedemos por los demás y oramos por los demás, estamos amando a nuestros prójimos, estamos cumpliendo con algo básico y hermoso. Y cuando la ley decía, ahora no estamos hablando de la ley, estamos hablando de la gracia, pero Jesucristo resumió y Él nos manda a amar a nuestro prójimo. Por eso Él habló de la parábola del buen samaritano. Cuando intercedemos por los demás, cuando somos humildes y nos preocupan más los demás, ¿no dice la Biblia que debemos de tener a los demás como superiores a nosotros mismos?
nos estamos también amando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos llenándonos de la palabra de Dios. Nuestra alma y nuestro corazón, cuando oramos, está en comunión con Dios, y Dios nos está amando, nos está recibiendo, nos está escuchando. Él va a hacer que su Espíritu Santo nos llene con su presencia, y eso es más que suficiente para mantener estables nuestras emociones. Hoy muchos cristianos en nuestras iglesias están teniendo grandes problemas emocionales. ¿Y saben por qué? Porque no dedican tiempo a la oración, o no dedicamos tiempo suficiente a la oración. Aparte, un tiempo suficiente cada día para orar. Dios bendecirá tu vida y tendrás fortaleza en medio de toda circunstancia. Además de las reuniones dominicales, en nuestro caso como iglesia en Arenal, tenemos una reunión los días miércoles. Si tú eres miembro de la iglesia y estás estudiando en línea este curso, haz el esfuerzo. Tú sabes que como pastor siempre estoy motivando a la iglesia a que vayan a las reuniones de oración. Pero si tú eres de una iglesia distinta a nuestra iglesia, hermano, y hay una reunión de oración entre semana en tu iglesia, ve, hermano, no faltes. Cuando hay veladas de oración, vigilias de oración, jornadas de oración, hazlo, acude, participa, desvélate, vale la pena. Si hay algo que vale la pena hacer en esta vida, es orar delante de Dios. Pregunta cuándo son las próximas reuniones para que tú puedas participar con gozo y lleves a tu familia. Hermano, me da mucho gusto estar contigo a través de este medio, y te invito a que continúes con nosotros hasta el final de esta serie de lecciones de discipulado para nuevos creyentes. Hermanos, hasta la próxima. Que Dios les bendiga.